Estas palabras de sabiduría, aunque escritas por mi mano en decadencia, permanecerán imperecederas a través del tiempo, que se impregnen con la medicina de la inmortalidad. A unas pocas millas al oeste del Nilo, y justo debajo de la punta de su delta, se encuentra Saqqara, la necrópolis de la antigua Memphis, centro del Bajo Egipto, desde los días de los faraones hasta la época de los conquistadores romanos de Egipto. El ibis, el elegante pájaro blanco y negro en el que se mostraba el dios Tot, ya no visita el Nilo en Memphis, pero cuando los Ptolomeos y sus sucesores romanos bebían del río sagrado, el pájaro del dios todavía llegaba a sus orillas en gran cantidad. La sabiduría es eterna, aunque las personas no lo sean. El Kybalion, aunque solo se publicó en 1908, es un manuscrito que afirma ser la esencia de las enseñanzas de Hermes Trismegisto, quien, como hemos discutido antes, se cree que es nuestro viejo amigo Tot. Aquí hay varios textos diferentes que vale la pena explorar. Está el antiguo Corpus Hermeticum, que es un enorme cuerpo de trabajo antiguo en sí mismo, junto con las tablas esmeralda de Tot, el Atlante, y la tabla esmeralda de Hermes. Pero estos escritos realmente no hacen referencia específica a las leyes y principios que exploramos hoy. Y así tenemos el Kybalion, que supuestamente se basa en el hermetismo antiguo y se argumenta que es una elaboración de un antiguo texto hermético inédito del mismo nombre, uno que la humanidad aún no ha encontrado. Aunque es saludable abordarlo con cierto escepticismo, la profunda sabiduría de este texto necesita ser enseñada y explicada. El Hermetica habla muy bien de las leyes cósmicas, esenciales para nuestra propia liberación y trascendencia. Por eso hemos creado el Almanaque de la Nueva Era 2021. Si te interesa conectarte con los ciclos celestiales y personales para empezar el año con una vibración muy alta, revisa este libro. Encontrarás enlaces en la descripción. Ahora, adentrémonos en los principios herméticos. El Kybalion fue escrito por autores desconocidos llamados los Tres Iniciados. Pero la teoría más común es que fue escrito por un hombre llamado William Walker Atkinson y algunos otros, quien fue un famoso ocultista estadounidense y pionero del movimiento del Nuevo Pensamiento. En las primeras páginas dice que solo aparecerá ante ti cuando el momento sea apropiado y estés listo para su sabiduría. Entonces, supongo que eso significa que estamos listos para ello en masa, ¿verdad? Porque hay más de unos pocos videos y artículos hablando de ello ahora. En su mayor parte, discute la estructura del mundo espiritual y describe los tres grandes planos de existencia, el plano físico, el plano mental y el plano espiritual, todos los cuales se dividen en varios planos menores, que son como teclas astrales negras, como las de un piano, cada uno con su propia vibración y frecuencia, y están habitados por diferentes tipos de espíritus y entidades. Otro aspecto de la sabiduría se encuentra en sus enseñanzas de alquimia. Discute aspectos de transmutación espiritual y mental y cómo puedes alterar tu vibración o frecuencia para moverte a estos reinos superiores, interactuar con entidades espirituales y obtener la sabiduría de Hermes mismo. El tema que ha hecho del Kybalion un libro legendario es su discusión de los 7 principios herméticos, que son como las leyes que rigen el universo según la tradición del misterio occidental, la base de muchas escuelas de pensamiento esotérico hoy en día. Al igual que los físicos, los místicos herméticos creían que el universo opera según leyes naturales. Las manzanas caen, los pájaros vuelan, todo nace y muere. Pero cuando nos tomamos el tiempo para entender estas leyes, podemos usarlas y en algunos casos incluso aprovecharlas para transformar la vida tal como la conocemos. Tal vez algún día podamos desafiar la gravedad para volar o simplemente usar la conciencia de nuestra mortalidad para vivir mejor. Como se describe, siempre que esta sabiduría resurge en la cultura, actúa como un catalizador para un renacimiento creativo, revoluciones y regeneración cultural. Estas 7 leyes fueron algunos de los sistemas de pensamiento más influyentes para los filósofos del Renacimiento y la Edad Media, que incluso hoy pueden expandir horizontes, ampliar posibilidades y ayudar a uno en la búsqueda de una vida más plena, feliz, significativa y prolongada. Mientras repasamos estos principios, recuerda que se pensaron por primera vez hace miles de años, aunque solo se codificaron recientemente antes de que la ciencia moderna verificara sus afirmaciones esotéricas y sorprendentemente precisas. El Kybalion dedica un capítulo a cada principio y ahonda en su significado real. Recomendamos especialmente leer este libro si aún no lo has hecho. Es uno de nuestros favoritos. Principio 1. Mentalismo.
Al igual que en el Corpus Hermeticum, este axioma encarna la idea de que todo es mente, algo que hoy conocemos como idealismo. En esencia, todo lo que ocurre es producto de un estado mental previo. Para que algo exista, primero tuvieron que formarse pensamientos, que luego forman la realidad física o manifestación. Pero va incluso más allá de la manifestación, porque el principio de la mente está arraigado en la idea de la mente de Dios, que el universo mismo es la mente de Dios, o incluso, más grande, que el universo es un pensamiento en la mente de Dios, que todos los fenómenos de la vida, la materia y la energía del universo material son pensamientos de una mente viva, infinita y universal, lo que significa que todas las cosas comparten una conexión con el hecho de que existen dentro de la mente de Dios o el todo. Quizás esto podría tomar la forma de un campo como se piensa en la conciencia. En otras palabras, cuando ves todo lo que piensas y por lo tanto haces, como una interacción de un pensamiento con otro pensamiento, desarrollas una comprensión del primer principio del mentalismo, que te permite comprender las leyes del universo mental. Esta ley finalmente dice que es nuestra conciencia la que nos permite interactuar con la realidad. Principio 2. Correspondencia. Esta verdad discute la idea de que siempre hay una correspondencia y enlace entre los eventos en los diversos planos de existencia. De hecho, esta ley es donde exploramos la frase legendaria, como arriba, así abajo, a mucha mayor profundidad. En resumen, si algo está sucediendo a nivel físico, es probable que haya una relación con una energía similar en una frecuencia más alta también. Si algo ocurre en el plano físico, aunque sea posible, afectará a otros planos de existencia. Al observar el principio de correspondencia, podemos llegar a conocer todo el universo explorando la relación entre la naturaleza superior e inferior de las cosas y aprender que la armonía existe solo cuando tenemos un buen equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser. Principio 3. Vibración. En resumen, nada descansa. Todo lo existente está en constante movimiento y vibración. Hasta las cosas aparentemente inmóviles, como una roca en el suelo, se mueven a nivel molecular, atómico y más allá. Para citar a Walter Russell, en la onda yacen los secretos de la creación, acción. Explica que la distinción entre las manifestaciones de la materia, la energía, la mente y el espíritu son solo el resultado de diferentes frecuencias vibratorias. Cuanto más alta está una persona o cosa en la escala, mayor es su tasa de vibración. De hecho, la alquimia espiritual en el Kybalión se describe simplemente como la aplicación práctica de este principio. Cambiar el estado mental es cambiar la vibración. A veces puedes lograrlo con esfuerzo y voluntad, enfocando deliberadamente la atención en un estado más deseable. Finalmente, los pensamientos tienen su propia tasa de vibración y pueden controlarse como afinar un instrumento para producir varios resultados personales y ambientales. A medida que tu comprensión de la vibración, la frecuencia, la armonía y la resonancia mejore, también lo hará tu poder sobre ti mismo. Principio 4. Polaridad. Nuestro último principio afirma que todo tiene un opuesto. Aunque esto pueda parecer fuera de lo común para un texto espiritual que habla sobre la unidad y una sola mente, este se refiere a cómo la unidad se manifiesta a través de la creación. Esto es como la primera ley de Newton, que establece que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Todas las cosas manifestadas tienen dos lados, dos aspectos o dos polos. Los opuestos comparten naturaleza, pero difieren en grado. Los extremos se encuentran y las paradojas se pueden reconciliar. Un ejemplo obvio es un grifo de agua caliente y fría. Ambos aspectos de la temperatura varían solo en grado. No hay un momento de cruce claro cuando lo caliente deja de ser caliente y comienza a ser frío y viceversa, sin absolutos en ninguno de los extremos también, especialmente porque la calidad de caliente y frío es relativa a tu propia percepción. Si hace frío afuera, salta a un lago helado durante unos minutos y ponte más frío que la temperatura promedio afuera. De repente, ese aire frío en realidad te parece bastante cálido. Este es bastante importante, ya que sugiere que podemos cambiar la polaridad de un grado de emoción al reconocerlo como un espectro y eligiendo el grado que mejor se adapte a nuestras necesidades. Principio 5. Ichmo. Este se basa tanto en los principios de vibración como de polaridad, ya que establece que todo se manifiesta como un movimiento medido hacia y desde, flujo y reflujo, un balanceo hacia atrás y un balanceo hacia adelante, justo como un péndulo. Esta ley también nos recuerda que hay un ritmo entre cada par de opuestos o polos.
Aprender de este principio nos permite pasar de un polo a otro y no necesariamente necesitamos ir a polos de opuestos extremos. También se podría decir que controla el ciclo de la vida y la muerte, la creación y la destrucción, el ascenso y la caída, manifestándose en nuestros estados mentales. Sabe que las cosas que pierdes volverán y que las cosas que posees ahora también desaparecerán un día. Principio 6. Causalidad. Una vez más, nos superponemos con leyes previas y es lógico que encajen entre sí. Este principio establece que hay una causa para cada efecto y un efecto para cada causa. También sostiene que no existe tal cosa como la casualidad o la coincidencia, que es simplemente un término que indica causas ya existentes, que no podemos reconocer o percibir. El uso empoderador de este principio es tomar la decisión consciente de elevarse por encima del plano de pensamiento en el que te encuentras actualmente y convertirte en tu propia causa y no solo un efecto de los demás y las situaciones en las que te encuentras. En otras palabras, esfuérzate por actuar en lugar de reaccionar o ser conscientemente receptivo en el mejor de los casos. Si quieres ser bueno en algo, necesitas practicarlo todos los días, en lugar de resignarte a simplemente reaccionar a las consecuencias de no haber hecho ningún trabajo personal y luego experimentar los problemas que inevitablemente surgen cuando no estás persiguiendo tu vocación más alta. Principio 7. Género. Este principio explica cómo se manifiesta el género en todo. Pero esto no necesariamente se relaciona con el género sexual o cómo te identificas. Se trata más de las energías masculinas y femeninas que conducen a la creación y procreación en el universo. Si no has visto nuestro episodio sobre las energías masculinas y femeninas, puedes verlo después de este video. No se refiere al sexo físico de alguien, ni sugiere que alguien de un cierto sexo necesariamente tiene un género mental que coincide. En realidad, idealmente querrías tener un género mental equilibrado, encarnando tanto lo sagrado masculino como lo divino femenino. El género y las dos polaridades de energía existen en todos los planos de existencia, representando diferentes aspectos en cada uno. Todo y todos contienen estos dos elementos o principios. El Kybalión explica que lo divino femenino es más receptivo, facilitando nuevos pensamientos, conceptos e ideas, incluyendo el trabajo de la imaginación. El sagrado masculino, por otro lado, trabaja más dando o expresando y rige sobre la voluntad de un individuo y ayuda a poner las cosas en acción. Se dice que debe haber un equilibrio en estas dos fuerzas. Sin lo femenino, lo masculino actuaría sin restricciones ni razón, resultando en caos. Por otra parte, lo femenino en solitario reflexionará continuamente sin lograr nada, resultando en estancamiento. Con lo masculino y lo femenino trabajando en conjunto, hay una acción reflexiva que engendra éxito, lo que nos dice que tanto lo femenino como lo masculino se complementan entre sí. Finalmente, elegir el camino del medio entre estos extremos es la clave para utilizar los 7 principios herméticos a pleno efecto y lograr un autodominio duradero sin desviarse demasiado del camino. Sin embargo, debemos recordar que estos son solo principios. Por sí mismos son algo inútiles, pero cuando los aplicas de manera creativa en tu vida, puedes lograr cualquier empeño al que te dediques y tener tu propio renacimiento personal. La mejor manera de entenderlos es experimentándolos por ti misma. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Intenta aplicar la sabiduría de estas enseñanzas en tu vida, principalmente haciéndote preguntas como: ¿alguna vez he experimentado la mente sobre la materia? ¿Alguna vez he atraído algo a mi vida repetidamente al obsesionarme con ello? ¿O alguna vez he metido mis dedos en agua tan caliente que sorprendió a mis nervios y al principio se sintió fría? Los principios herméticos pueden responder a todas estas preguntas. Diviértete probándolos. Hasta la próxima. Adiós.